El Internet siempre ha sido un espacio curioso donde se ha desatado todo tipo de actividades desde su creación. Una de ellas particularmente ha sido la unión de formas más inmediatas entre personas, en las llamadas comunidades, ya sea por la plataforma que sea, llámese X, 4chan, Discord, etc. Normalmente al estar expuestos en Internet, inevitablemente podemos formar parte de una de estas comunidades con cualquier tipo de temática. Eso conlleva un claro riesgo a estar a la merced de cualquier extraño que esté del lado de la otra pantalla. Aún y sabiendo eso, y con la respectiva responsabilidad adulta que cada uno carga, se elige qué clase de datos se desea compartir, inclusive rozando lo ilegal como poder mencionar datos de una identidad que no te pertenece o ni siquiera existe. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en una edad en la que no podemos tener una conciencia adulta en todo momento para que nos guíe sobre esto? Si bien el ser menor de edad implicaría que tus padres deben estar atentos a tu actividad en línea, la verdad es que siendo realistas, esto no ocurre en la mayor parte del tiempo. Eso nos lleva a hacer preguntas importantes. ¿Cómo podría afectar que un niño adolescente esté en una comunidad? ¿Es una especie de escapismo de los problemas personales de cada individuo o solo es una absorción virtual por el propio medio por la cantidad de emociones que genera estar detrás de una pantalla, sin tener la certeza de lo que ocurre con la otra persona? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan larga! ¿Realmente se podía tomar acciones distintas o todo estaba predestinado a ocurrir de las formas que ocurrieron? Si bien no soy ningún psicólogo ni sociólogo, indagaremos sobre estas dudas, analizando cómo el poder de estar en una comunidad siendo tan joven puede tener un impacto real en tu psique mental, en mayor o menor medida. Como sería claramente muy irreal analizar cada comunidad existente en la web, tomaré como sujeto de pruebas la comunidad a la cual yo pertenecí y pude mantener contacto con personas que fueron parte de ella en sus años de niño o adolescente. De esta forma, podremos desenmascarar la raíz de estas incógnitas y, con suerte, dar un poco de conciencia sobre la problemática del libertinaje en Internet a tan corta edad. El primer paso para poder establecer cualquier pregunta es conocer el sujeto. En este caso, mi comunidad es Super Mario Amino. Como el propio nombre lo indica, pertenece a la ya bastante olvidada app de Amino Apps. Como no es algo tan conocido como hace unos años, les daré contexto. Amino es una app que funciona como una red social en el que podrás encontrar comunidades temáticas donde compartir contenido, chatear y demás. Siento como si hubiera vuelto a 2016. El eje principal del mismo es que la creación de contenido ponía a venir de muchas formas, desde subir imágenes, blogs, shorts, etc. Si bien esto suena bien en papel, tienen que tener en cuenta que para la fecha que fue lanzada la aplicación, 2014 en iOS y 2016 en Android respectivamente, había una creciente bola de adolescentes y adultos jóvenes de la generación Z. Así es, una generación que estaba predestinada con la tecnología. Yo no puedo hablar de las realidades de países angloparlantes o directamente europeos, pues las culturas difieren bastante, pero es cierto que al menos en Latinoamérica era una norma más general de que hubiera muchas personas excluidas por su propia forma de ser. En una constante en que cada individuo de la generación Z buscaba su lugar en el mundo, eso podía provocar aislamientos o inclusive rechazo por personas en la vida real. ¿Qué efecto dominó provoca eso? Más niños metidos en el celular para evitar la realidad. Ahora, ¿qué pasaría si tuvieras una aplicación que no solo te facilita el acceso a conocer personas, sino que a diferencia de Facebook, por ejemplo, las comunidades donde entres tienen una garantía de que al menos la persona que está ahí les interesa esa temática? Es más fácil conectar con alguien cuando tenemos algún tipo de familiaridad. Suena bien en papel y en la práctica podrías conocer muchos amigos, pero aquí viene la ironía. Nunca tienes la certeza de quién está detrás de la pantalla. No sabes sus intenciones o verdaderos sentimientos. Es tan desconocido el terreno en el que te metes que podrías estar en peligro. Más allá de lo obvio de posibles personas mayores queriendo hacer cosas que no deben, es la exposición por medio de la confianza. Me explico. Si llega un punto en que te empiezas a sentir cómodo en la comunidad que estés por simple inercia, podrías empezar a revelar datos de ti o sentimientos. Cosa que para chicos que igual están pasando su propio infierno o tienen un pensamiento diferente, pueden ser brutalmente devastador las respuestas recibidas o incluso el ser ignorado. Eso solo empeora cuando esta app tenía un pésimo control de daños, con moderadores que relegaban todo a bots y no hacían la gran cosa o directamente nada. Y el hecho de que permitieran tan fácil acceso a niños a un espacio claramente no seguro y lleno de la penuria adolescente solo hace que la cosa empeore. Ya hablando específicamente de mi comunidad, puedo decirles que la gran mayoría de personas con las que interactué eran mayores que yo, pero las diferencias muchas veces eran de tan solo 1 o 2 años en muchos de los casos. A veces me encontraba gente menor que yo. Cada comunidad funcionaba por medio de curadores y líderes, que serían los moderadores de esas comunidades específicas, teniendo los dos roles diferencias claras en capacidades de moderación. Con eso en mente,
¿Qué creen que ocurre cuando les das una especie de poder artificial a unos niños que probablemente no estén siendo reconocidos o validados en el mundo real? No estoy garantizando que solo el hecho de que quieras estar en una comunidad te hace un lobo solitario en la vida real, pero lo que sí es real es que es algo recurrente. La validación artificial es aún peor porque dependes de personas que no puedes ver para sentirse completo de alguna forma. Yo fui parte del llamado staff, y tanto como usuario como moderador, la experiencia ha sido brutalmente impactante para mí. Me gustaría hablarles desde el punto de vista de un usuario, el punto de vista de un curador y el punto de vista de un líder. Como usuario, estabas a la merced igualmente de lo que decidieran los moderadores, cosa que no salía bien muchas veces porque daba lugar a verdaderos abusos de poder. Tenías no solamente que seguir las normas, sino que irónicamente tenías que también forzadamente agradarle a los jefes para seguir existiendo. ¿Quién diría que Amino nos daría un sneak peek de la vida laboral? Pero eso para un adolescente que seguramente está explorando sentimientos que aún no comprende su profundidad, es frustrante no poder hacer más que estar como un perro obediente a la merced de agradar. Yo no establezco cuál pudo haber sido la solución a esto más que lo obvio de denunciar estos abusos, pero la ineficiente capacidad de los trabajadores de la app no ayudaba. Eran muchas comunidades y no imagino el infierno logístico que hubiera sido encargarse de cada una, pero ciertamente esto dejaba a las personas a la merced de quien tuviera la suerte de estar en el poder. Agruparé el cómo se siente ser curador o líder respectivamente. En ambos casos cargas una responsabilidad. Ser curador es algo menor, pero sigue estando a la expectativa de los usuarios y de los propios líderes. El estar al tanto de lo que pasa en la comunidad te da un sentimiento de justiciero o poder. Donde más se ve reflejado esto es siendo líder. El ser líder te dispone de un cargo más poderoso, la toma de decisiones, el tener iniciativa, el resolver problemáticas, todo acompañado de una posible corta edad y problemas en el mundo real que te den un agotamiento irónico. No me había unido a esta comunidad para distraerme y no estresarme, y ahora necesito salir o separarme un rato porque ya solamente me estresa. Estamos presos de este baile gracioso del destino del cual nos dimos cuenta mucho tiempo después. Cambiemos el entorno que podríamos tener afuera por un entorno virtual, con mismas problemáticas, con los mismos errores, con las mismas personas. Esta fue la gran transición de la generación Z, darnos los mismos dolores de cabeza en un entorno nuevo. Y el problema es que no tenemos espacio para aprender en muchas oportunidades. Las redes sociales te exigen aún más velocidad que la vida real. No hay espacio para pensar, no hay espacio para un crecimiento, solo atrofiando nuestra capacidad de socialización con el mundo real. Hay cosas positivas de esto. No quiero decir enteramente que Amino o socializar en línea deba ser penalizado, pero quiero explorar específicamente todo lo malo que esto nos dio. El impacto de tener experiencias tan efímeras como las virtuales nos borran del reconocimiento de que estamos enfrentando problemas que no queríamos procesar. Esto nos pone en la posición de ser unos niños, adolescentes o adultos jóvenes cansados de la vida. No todos tenían estos problemas, o algunos eran menos fuertes que otros, pero la realidad de estar atrapado en un entorno virtual es que tu propia realidad te lastima aún más. Puedes reconocerlo o huir de eso, pero siempre te perseguirá el golpe de realidad. Y decidimos huir porque no tuvimos el entorno para poder aprender a enfrentar nuestros problemas de manera saludable. Tener amigos o pareja en cualquier lugar es siempre una apuesta, pero era especialmente difícil en estos entornos porque no teníamos contexto físico. Nos limitábamos a entender a la persona por medio de lo que podía expresar. No hay un lenguaje no verbal que analizar, no hay forma de saber qué hace afuera más allá de lo que nos cuenta, no hay manera de saber si los valores que comparte son reales o una prefabricación por una personalidad distinta en el entorno en línea. Todo era un azar. Especialmente las relaciones románticas, donde no solo que la facilidad de tenerlas era aún más grande, también el que estas mismas murieran. Tener una visión desde tan joven que el amor es efímero y no poder descifrar absolutamente nada gracias a estar distanciado, solo ocasionaba una depresión silenciosa que atacaba nuestra mente. Lo queramos o no, necesitamos conexión humana física. No todos necesitan contacto físico, pero sí ver a las personas que quieres frente a frente. El estar aislado solo ocasiona aún más problemas a nivel psicológico, que serían más difíciles de solventar en la adultez o en la aún más adultez de lo que ya eran adultos jóvenes. Es profundamente interesante que quisimos aprender a conectar en un entorno que te sugestiona mucho ideas que pueden no pertenecerte. Una idea del amor que es irreal, metas con amigos que parecen sacadas de un cuento, pero el estar en constante entorno virtual no te daba el espacio necesario para desbloquear tu potencial afuera. Que por más que amemos lo que encontramos en la comunidad, la vida real necesita que tengas herramientas que se supone debías aprender en la vida real, pero lo hiciste en un espacio virtual donde esas mismas reglas no aplican en la realidad, por más similitudes que encuentres.
cada quien le fue una experiencia distinta. No diré que esto fue traumático, pero sí fue significativo. Es imposible negar la huella que te dejó estar pasando la mayor parte de tu tiempo hablando por un dispositivo en el que no tenías certezas de quiénes eran esas personas. Esa burbuja de felicidad tal vez era el rayo de esperanza que muchos necesitaban ante familias disfuncionales y entornos hostiles. No podemos manchar de horrible una experiencia que probablemente haya sido un refugio en más de un sentido. Claro que quiero expresar y enfatizar los problemas que trajo consigo, para que podamos aprender de esto y tratar de ser mejores. Pero no busco de desestimar nada. Nadie sabe qué tan difícil lo tuviste que pasar para que lo virtual te pareciera un mejor lugar. No hay una solución que yo pudiera dar, más allá de que se lleven esta reflexión. ¿Cómo harían estando en el lugar de tus padres? ¿Crees que sería mejor no exponer al niño a entornos virtuales? ¿O reprimirles esa experiencia solo conseguiría que lo censures de un mundo que también puede nutrirlo de alguna forma? Tal vez no haya una forma real de determinar qué es lo mejor para un niño en estos términos sociales, más allá de lo obvio de tener cierto contacto con el mundo real y brindarle un espacio seguro. Al menos creo que podemos intentar ser más comprensivos y abiertos para darles un lugar donde crecer, donde pueda coexistir entre ambas realidades teniendo un lugar plenamente bueno donde se pueda quedar.